Esta historia sucedió en la casa en donde sigo viviendo después de 15 años. Fue el lugar en donde empecé una nueva vida desde que me casé. Nos costó muchísimo empezar a crear un nuevo hogar, pero hoy que lo tenemos pienso que ha valido totalmente la pena todos nuestros sacrificios. Al principio, cuando la casa estaba empezando a tomar forma, apenas teníamos un pequeño cuarto en el que dormíamos. Mi esposo, mi hija de 4 años y yo. Todo marchaba bien. Esos días mi esposo y yo salíamos a trabajar toda la semana. Por fortuna, uno de mis hermanos nos ayudaba cuidando a la niña en nuestra casa. Él tenía un trabajo de fines de semana, así que para él no era ninguna molestia. Además de que también le pagábamos para que se sintiera un poco más motivado a ayudarnos. La construcción de la casa había empezado a avanzar más rápido porque afortunadamente la suma de dinero de nuestros dos trabajos era lo suficiente para acelerar el proceso. En unos cuantos meses ya estaba terminada la cocina. Era el lugar que más ansiábamos después de la habitación porque así todo empezaría a estar más organizado. Una vez que teníamos la cocina instalada, había momentos en los que pedía permiso en mi trabajo para preparar algo de comer a mi familia. Cuando eso sucedía, mi hija se ponía de lo más contenta. Nos poníamos a charlar sobre lo que había hecho con su tío y me platicaba que siempre estaban jugando, coloreando o dibujando en su pizarrón. Hasta este momento, la cocina tenía más o menos un mes de ser construida y pude empezar a notar cosas extrañas allí. Algunas veces los trastes que estaban colgados en la pared empezaban a chocarse entre sí, provocando que se escuchara un chillido parecido al de las campanas, que son muy pequeñas. Otras veces alcanzaba a ver con la esquina de mi ojo cómo el mantel de la mesa se ondeaba, como cuando alguien pasa de un lugar a otro y va dejando una oleada de aire que se puede sentir en la piel. En fin, pensé que eran cosas mínimas y creí que había sido provocadas por las vibraciones y movimientos que los constructores hacían al estar moviéndose de un lugar a otro o acarreando su herramienta. No sospeché de algo más y jamás pensé en algo paranormal. No tuve ni siquiera tiempo de pensar en eso. Una vez, mientras estaba platicando con mi hija a la hora de la comida, me contó que su tío se había dormido en la cama mientras la estaba cuidando. Ella trató de despertarlo lanzándole sus colores, pero no lo logró. Entonces se puso a pintar su libro con ayuda de su amigo imaginario. En ese momento empecé a poner mucha atención y no la interrumpí. Me siguió contando que ese niño había estado con ella hasta que su tío por fin despertó. La había estado acompañando en el mismo cuarto y mientras ella pintaba, él se echaba a correr por el cuarto y la cocina, además de que era de la misma estatura que ella. Después de contarme eso, le pregunté que si ese niño era hijo de alguno de los constructores y me dijo que no. Más tarde, cuando había terminado el turno de los trabajadores, les pregunté que si a la hora del almuerzo sus hijos los visitaban y me dijeron que no, que siempre llevaban su almuerzo desde la mañana y que solo salen a traer algo de tomar. Se me hizo muy raro porque en la calle tampoco hay niños, los más pequeños son de unos 12 o 13 años. Con el paso de los días, estuve muy atenta a las personas que pasaban por la calle esperando ver un niño que viviera cerca y que entrara a la casa o que mi hija lo conociera. Incluso pedí algunos días en mi trabajo para asegurarme de lo que realmente estaba pasando. Durante esos días no pude descubrir nada, pero mi hija me seguía contando que ese niño se seguía apareciendo cada vez que estaba sola. No decía nada, solo se echaba a correr por toda la casa y nada más. También me contó que su aspecto era sucio, con ropa rota y los zapatos con las agujetas sueltas. Un fin de semana nos estábamos preparando para ir de paseo para celebrar
que casi estaba por terminada nuestra casa, al menos la etapa de construcción. Mi esposo estaba revisando el automóvil afuera, mientras yo estaba listando un poco de agua en la cocina y mi hija andaba corriendo por todos los lados. En un pequeño instante pude ver a mi hija correr detrás de mí y después de ella vi una sombra pequeña pero muy clara que la perseguía. Era claramente la de un niño. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, no me asusté y ni siquiera me puse a pensar en lo que había visto. Fue hasta la tarde cuando llegamos a la casa y me puse en el lugar donde estaba sirviendo el agua en la mañana y recordé la sombra que había visto. En ese momento me puse a pensar que las únicas personas que estábamos en la casa eran mi esposo, mi hija y yo. Rápidamente llamé a mi esposo para contarle lo que había pasado en la mañana y después de 2 llamadas a nuestra hija, le pregunté con quién estaba jugando en la mañana antes de salir de la casa. Ella nos dijo que su amigo imaginario la estaba persiguiendo en modo de juego hasta llegar al coche y de ahí ya no lo vio. En ese momento se nos heló la sangre por completo porque lo que había visto no era un niño de verdad, sino solo una sombra muy oscura que perseguía a su hija. Nosotros somos unas personas creyentes y tras platicarlo con mi esposo decidimos que al siguiente día llamaríamos a un sacerdote para que bendijera la casa. Al siguiente día, cuando el sacerdote llegó, no le contamos nada de lo que había pasado y empezó a orar y rociar agua bendita por todo el lugar. Cuando todo esto pasó nos sentimos más tranquilos. Las semanas y meses siguientes ya no escuchamos los ruidos de los trastes golpeándose en nuestra casa, ni, ni los ruidos de ese niño. Tampoco decidimos investigar más al respecto por miedo a que pudiera regresar eso que vimos o de que nos sugestionaremos en caso de que hubiera algo extraño en la casa.